Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Chicos, pues no sé qué está ocurriendo. Está fallando mucho el internet o los programas, o ya nos tumbaron un satélite. Yo no sé qué esté pasando, pero ha estado más accidentado que nunca en la vida la internet para estas transmisiones de este miércoles por la tarde. A veces ocurre, me han dicho, has corrido con mucho éxito, Cuquita, porque realmente no, nunca te falla casi. Bueno, pues ahora nos está fallando hasta los megas del Oxxo. Qué barbaridad. Pero bueno, pues aquí estamos ya y vamos a presentarles ya a nuestra invitada. Chicos, tenemos a una de las candidatas que ha alborotado el gallinero, que tiene a todo mundo muy contentos. Es una chica que la ven muy coronable y les he comentado, y ahorita platicaba con ella antes de empezar el en vivo, de que ninguna la tiene ganada, la segura, pero que todas deben demostrar su 100% porque la competencia es consigo mismas. El jurado que busca, la organización que quiere, ¿a cuál piensan coronar? ¿Cuál es la chica que nos va a representar en Tailandia? Pues definitivamente todas tienen el boletito comprado y entonces quien salga a darlo todo y convenza a la organización, al jurado, de que es la candidata idónea para representar a México en Tailandia, ella es la que va a salir coronada, pero resulta que saben que yo se los digo muy frecuentemente. Las coronas de éxito son varias. Cada una va a tomar la corona de éxito que más le llame la atención, la que quiera tener. Y entonces, esas son las coronas que valen mucho la pena, porque de las demás solamente hay una, pero bueno, aquí tenemos ya a Linda Gallegos de Aguascalientes y vamos a conocerla. Bienvenida, hermosa. Hola, ¿qué tal, Cuquita? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu canal, platicar un ratito contigo para que los fans nos conozcan un poquito más y obviamente contarles un poquito de nuestra experiencia, de lo que ha sido nuestro recorrido en los certámenes, pero especialmente en Miss Universe en esta nueva generación 2025. Estoy viendo y te agradezco a ti mucho la confianza para esta plataforma, que tú ostentas el título de Teen Universe Riviera Maya 2021 y además eres licenciada en Derecho. Sí, así es. Fíjate que es muy curioso porque en el Teen Universe llegué a participar 2 veces. Una en la categoría Teen Universe México y otra en la categoría Teen Universe Riviera Maya. En la primera categoría participé tan solo cuando tenía 14 añitos. Ay, Quedé ganadora como Aguascalientes y de igual manera nos fuimos al Nacional y en el Nacional en el 2017 quedamos como virreina. Siento que para haber empezado en mi primer certamen, ya profesionalmente, pues me fue muy bien. Y ya en segunda ocasión volvimos a ir al Teen Universe, pero ahora por la categoría Riviera Maya en el 2021. En esta ocasión logramos la corona, gracias a Dios, y nos fuimos a participar a Nicaragua. Y pues ya en Nicaragua quedamos igual como virreinas, pero ya a nivel internacional. claro, y son experiencias que van sumando y que de alguna manera te van preparando para la catedral de los certámenes de belleza, que es el Miss Universe. No es que se le haga menos a los demás, pero son preparatorios para estos certámenes. De hecho, los directores también pues surgieron y están en las plataformas porque se inspiraron en el Miss Universo. Eso ha sido siempre. Quien diga lo contrario está mintiendo irremediablemente. Entonces, ustedes como candidata se van nutriendo y hoy por hoy eres una chica muy poderosa con una licenciatura importante y que además tiene vocación de reina y una preparación que la ha ido formando para que hoy sea una de las chicas que la fanaticada quiere ver con la banda y con la corona de Miss Universe México. Ay, muchísimas gracias. Mira, nosotros haciendo chonguitos, prendiendo el cirio, rezándole a la Virgen y a Diosito para que así sea.
Y obviamente no solo eso, sino preparándonos en todos los ámbitos, en oratoria, clases de pasarela, inglés, todos los ámbitos los queremos tener súper puliditos y obviamente, pues a pesar de que ya he estado en un certamen internacional y todo esto, obviamente te ayuda la experiencia y el hecho de ir a otros certámenes, pero es Miss Universe, así que aquí literalmente, como dicen, hay que tirar la casa por la ventana y preparar Sí. 100% en todos los ámbitos. Yo la verdad me siento súper contenta de poder pisar esta plataforma y obviamente agradecida con la organización, con nuestro director nacional, con las niñas y con toda la gente que ha hecho posible el que y pues más que nada que confíen en nuestro trabajo, en nuestra dedicación, en nuestra disciplina, de que vamos a hacer todo lo posible para que esa corona y esa banda se quede aquí en Aguascalientes este año. Además, ahorita estás en Aguascalientes capital, pero me comentas que eres un municipio más pequeño, el cual está orgullosísimo de que ahora seas Aguascalientes en la edición nacional del Miss Universe México. Sí, mira, pues como la gente sabe, y si no, yo aquí se los cuento, pues Aguascalientes es un estado muy chiquito, pero a pesar de eso, obviamente está espectacular. Yo lo adoro con todo mi corazón. Aguascalientes es una ciudad muy segura y tienes tan solo 11 municipios, de los cuales 3 son pueblos mágicos y uno de ellos es de donde yo radicaba anteriormente. Literalmente ahí viví toda mi niñez, hasta los 18, 19 años. Bueno, el municipio se llama Calvillo, pero, Calvillo. ajá, Calvillo, pueblo mágico. Qué Pero, maravilla, yo parezco de ahí porque yo soy Calvilla, ay, pero no claro, importa. ay, no, ¿cómo crees? Eh, pues ya cuando entré a la universidad, por cuestiones como de comodidad, ¿sabes? Me decidí venir acá a la ciudad y pues probar un poquito mi suerte acá a ver qué tal me iba y mira, pues gracias a Dios muy bien, ya terminé mi licenciatura y pues ahora ya estoy aquí viviendo en la capital, en Aguascalientes. Y aparte pues para más facilidad, más movilidad, queda todo más cerca, hay muchísimas cosas más aquí pues justo en la capital, entonces pues yo encantada de los dos lugares, la verdad para mí siempre van a estar en mi corazón, independientemente del lugar en el que esté. Territorialmente, Aguascalientes es un estado pequeño en México, por lo que tampoco es que el municipio del que eres oriunda esté tan lejos. Ah, no, literalmente yo creo que máximo haces una hora, o sea, por mucho. Si hay tráfico y así, haces como una hora de Aguascalientes a Calvillo municipio. Pero Sí, pues la verdad, aquí en la ciudad, los traslados, el lugar más lejos, lo mucho que te tardas en llegar son media hora, o sea, lo mucho, al lugar más sí. lejos dentro de la ciudad. Y eso es calidad de vida y a la vez no está tan lejos de la Ciudad de México y de otras ciudades grandes del Bajío, por lo que es estratégico vivir en Aguascalientes porque tienes lo mejor de todos los mundos. Sí, la verdad que sí. O sea, ahorita en esta ocasión que nos tocó viajar a Ciudad de México, otras compañeras nos contaban de que tuvieron que agarrar el vuelo, entonces fue un poquito más cansado por ya sea que hagan escalas o tener que esperar ahí en el aeropuerto algunas horas, ¿sabes? Y así, o esperar el vuelo. Pero pues en mi lugar, pues no pasó esto, porque como yo vivo muy cerquita, bueno, de la Ciudad de México se hacen más o menos como 7 horas de aquí de Aguascalientes a la Ciudad de México. Entonces, 7 horas. ajá, son siete Ay, horas. no sabía que tanto, pensé que era más cerca. Ah, no, de 6 a 7 horas. Y obviamente si es en la madrugada, pues muchísimo menos. O sea, si sales, ponle a las 3 de la mañana, llegas como en 5. Pero todo depende como del tráfico. Igual a mí cuando me tocó ir a Ciudad de México, como me fui en la madrugada, hice como 5 horas en camión. Entonces a mí me dio como mejor el irme en camión a Ciudad de México porque es como más cómodo, ¿sabes? Y no tuve que Sí. como el irme al aeropuerto y el esperar al avión, y tú sabes que tienes que estar mínimo 2 horas antes y todo esto, y acá es como por facilidad. Y de igual manera, también justo la semana pasada fuimos a Guadalajara, y Guadalajara sí me queda más cerca, Jalisco. Me queda Claro. 2 horas y media, entonces fue como de que Uy. en un 2x3 llegamos, cuando literal yo me subí al camión y ya me había levantado y ya había llegado. Sí, con peligro de que te quedes dormida y te vayas hasta los talleres. No, yo siempre pongo mi alarma en el camión porque si sí me quedo viendo que me llevo. Sí. Acá de Ciudad Victoria, Ciudad de México, son 8 horas aproximadamente.
yo ya sé que puedo ver hasta 3 películas muy a gusto. Ay, Muy, muy contenta, muy feliz y ya digo cuál, ya escogí cuál y se disfruta el viaje con la comodidad, porque me he ido manejando y es más complicado, tienes que ir muy atenta. sí. Entonces digo, Aparte de, mejor en camioncito. sí, justo, aparte de ir atenta por el traslado y así, pues siento yo que pues como uno tiene la mayor responsabilidad porque va manejando, entonces como que no puedes bajar la guardia ni un segundito. No, Pero no, no, no. Acá tenemos que pasar primero San Luis Potosí. Ya que sales de Tamaulipas, San Luis Potosí, luego pasas por Guanajuato, luego pasas por Querétaro, luego ya llegas después. Pero son 4 estados y pues sí es como cansado, pero nuestro México lindo y querido, ¿cómo se disfruta? El ay, Bajío, el norte, el centro, el sur, son divinos. Costa, tenemos desierto, semidesierto, tenemos bosques, bosques de niebla, tenemos todo. como dicen, aquí en México literalmente tenemos todos los climas. Cualquier cosa que usted quiera venir a ver, aquí en México lo encuentra. Hasta la... Todo. Me tocó una vez ir a Chihuahua, a Ciudad Juárez, y toda la gente era como de, no, en Ciudad Juárez es muchísimo calor, o sea, el clima pues está como medio tranquilo y así. Literalmente a una semana de que yo me fuera empezó a nevar, entonces cancelaron todos los vuelos, no pudimos viajar por aire, entonces pues nos tuvimos que ir por tierra, pero Sí. yo llegué a Ciudad Juárez, no, era un frío, yo jamás había sentido tanto frío en mi vida, te lo juro. Aquí en Aguascalientes, la verdad, tenemos un clima como muy normal, Divino, ni muy caliente ni muy frío. Entonces, nada. para mí el ir, no sé, como a Veracruz también, ay no, es un calorón. Fui a Ciudad Juárez y me tocó en temporada de frío, era como diciembre, noviembre más, creo que era, no, era enero, me acuerdo, creo que era enero y estaba nevando. Y literalmente fue en mi concentración del Teen Universe cuando me fui para allá, para Ciudad Juárez, porque allá fue el certamen. O sea, nos tenían que tomar las fotos en el desierto y era un montón de aire, un montón de frío, pero nosotras de que aquí no pasa nada, nadie tiene frío, no está haciendo aire, la arena no nos cala en los ojos, pero la verdad, pocas experiencias porque me tocó conocer las dunas de Samalayuca y todo súper, súper espectacular, la verdad. Además, cuando vas en el mood de voy a disfrutar y quiero conquistar la meta que me he propuesto, todo lo Claro. sumas. El ventarrón, el frío, el desierto, lo que quieras, lo sumas, lo atraes, lo disfrutas, te proyectas y a triunfar se ha dicho. La actitud marca la diferencia entre lo que en la vida se consigue y en lo que se complica. Entonces me encanta porque creo que tienes una actitud basada en la experiencia y que la vida a tu muy corta edad te ha enseñado como el caminito y el modo en el que le puedes sacar provecho a lo que haya. Siempre digo, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. La naranjada y el agua de Jamaica te las tomarás después. Exactamente. De hecho, justo hay una frase que me encanta muchísimo que dice que nos pueden quitar todo, 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 absolutamente todo, menos la capacidad de ver cómo es que nosotros queremos ver las cosas. Entonces, Así, ay, qué maravilla. sí, Me entonces no. gusta esa frase. Si nosotros tenemos la capacidad de decir, a ver, me está pasando esto, pero yo voy a decidir cómo es que lo quiero tomar. Por ejemplo, a lo mejor en ese momento en donde yo sentía de que la arena en el cabello y en los ojos y en el pelo y por todos lados y un frillazo, yo lo pude haber visto de mala manera y enojarme y ponerme triste. Pero al contrario, para mí fue como de, o sea, estoy conociendo las dunas de Samalayuca, estoy en otro estado que jamás había venido, estoy viviendo mi sueño de estar en un certamen, de posar para la fotografía y a mí me encantó, la experiencia me encantó y súper feliz de conocer aparte de todo mi país. Claro, de hecho, imagínate, algún día que si el maquillaje no sale como quieres y el peinado no está como deseas, pero tú siempre en modo Miss, hasta subir como fotos, como historias en Instagram, en donde estés despeinada y mal maquillada y así toda con el rímel corrido, pero aquí está la Miss. No importa lo que hay alrededor, la Miss la llevo dentro. Exacto. Y eso es muy bonitos mensajes que se pueden dar. Y fíjate que paradójicamente Aguascalientes se llama así por las aguas termales de toda esa zona. Y sin embargo, resulta que todo es así como muy tibio, es decir, ni frío ni calor, todo es como muy templadito, tiene la maravillosa Feria de San Marcos, en fin, hay una gran cultura en este pequeño estado que de pequeño tiene solamente el territorio porque tiene una cultura muy vasta.
Sí, tal vez la gente puede llegar a creer que como se llama Aguascalientes ha de estar muy caluroso, pero la verdad, no tengan miedo de venir. Ustedes aquí tienen su casa No, y de hecho ya la feria va a empezar, la feria de San Marcos, justo que la mencionas, ya empieza el 19 de en abril. abril, Aquí claro. puertas abiertas de Aguascalientes para toda la gente que guste venir y conocer la feria, porque obviamente pues la feria no solo, obviamente sí se trata de fiesta, de convivir, de divertirte, pero pues obviamente también los invitamos a que conozcan pues un poquito más de todo lo que tenemos en Aguascalientes, ¿sabes? O sea, la ganadería, la agricultura, por ejemplo en Calvillo se da mucho el deshilado, la guayaba, entonces pues al venir no solamente pues te diviertes, sino también aprendes y conoces. Y disfrutas. Y de ahí Claro, viene la famosísima frase de ¡Viva Aguascalientes! justo de la canción, la pelea de gallos, Claro, que por cierto fue, porque eres un primor. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Hay muchas cosas, y he estado por allá y me gusta muchísimo todo lo que es el Bajío, me gusta bastante. ¿Cómo es? Cuéntanos ahora que ya por fin dices, la plataforma máxima, la catedral de la belleza la quiero pisar. ¿Cómo se dan las cosas para que ocurra y hoy tengas la banda de Aguascalientes del Miss Universe México? mira, Dios de verdad es tan, tan grande, de verdad no te lo puedo explicar de la mejor manera, pero me sucedió algo muy extraño, que fue que yo antes de este certamen de Miss Universe iba a participar en otro, pero por cuestiones de la vida no se dieron las cosas y no pude participar. Entonces, al principio yo estaba súper agobiada y muy triste porque yo decía, es que ¿por qué no se me dieron las cosas para poder participar en ese certamen? Me sentía súper triste y hasta yo me llegué como a autosabotear, por así llamarlo, y yo decía, a lo mejor ya no es lo que quiero, o a lo mejor no es mi camino, no es mi destino, no es a lo que yo vine, y me lo cuestioné mucho, como por 2, 3 meses, no, como por 2 meses. Entonces yo estaba así de que Diosito, por favor ayúdame, mándame una señal porque no estoy entendiendo la razón por la cual pues no se me dio esta oportunidad del anterior certamen. Y literalmente como al mes pasó de que se me viene esta oportunidad de que abren el casting para poder ir a Miss Universe y para mí fue como de, lo voy a tomar, fue como literalmente como una señal del destino que me llegó y dije, sí, es el momento. La verdad que yo me quería esperar como 2, 3 años más, era como mi mentalidad, pero cuando me llegó la oportunidad, dije, no sé por qué hay algo en mi corazón que me dice que tiene que ser ahora. Entonces, pues Claro, me metí, me aceptaron y para mí fue como de, Dios, tus planes siempre son perfectos, aunque a veces no los comprendamos, pero tú sabes por qué haces las cosas. Y mira, ahorita ya con la banda de Miss Universe Aguascalientes le agradezco tanto el hecho de que me haya guiado por ese camino y súper agradecida de que se me hayan dado las cosas así. Y también yo siempre es así como de, le rezo mucho a Diosito como de, a ver, dame como ciertas señales para saber si voy por el buen camino. O dime si yo puedo mejorar en tal cosa para mejorarlo. Y te lo juro que siempre me responde, ya sea como con sus mensajes misteriosos, pero uno sabe cuando las cosas se deben de dar en el justo momento. mis joyas ya lo saben, mis joyas de la corona, que hay una frase que digo siempre, la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que... A ver, chicos, escríbanlo por aquí. La vida no te da lo que quieres, te da lo que... ¿Qué? ¿Qué te da? Lo que, ¿Qué? A ver. Lo que necesitas. lo que necesitas. Pero somos buenos de berrinchudos, Linda, somos Ah, buenos de berrinchudos. sí, sí, sí. Ay, ¿por qué me castigas así? Si yo quiero, yo hago mi esfuerzo y no me das lo que quiero, y entonces, y aquello, y todo, y ya, estamos porque el chavo del 8. Y después resulta que entiendes el por qué llegaron las cosas como llegaron. Exactamente. Uno se aferra demasiado a las cosas cuando, de hecho, justo por esas fechas me había salido una imagen donde salía así como de una florecita y decía, lo que tú piensas que es bueno para ti y lo que tú quieres para ti, ¿no? Como una florecita. Y en la otra imagen salía como un campo lleno de flores y decía, lo que Dios tiene preparado para ti. Y yo decía, sí, es que 100% uno a veces está como que cegado y no acepta como las cosas, pero en realidad es porque siempre viene algo mejor, siempre, siempre, siempre.
Totalmente de acuerdo, y es que así pasa. Créeme que yo a finales de mes ya cumplo 62 años y no he vivido al ahí se va. He vivido aprovechando cada instante y aprendiendo, porque cada vez tengo más claro que aquí en este mundo a eso vinimos a aprender, a ser poderosos espiritualmente, y ya pues la belleza con las que se nos castigó físicamente la tenemos que aceptar, pero esa se va, esa es efímera. Lo que tenemos que hacer es potencializar espiritualmente y te veo a ti una gran dosis de espiritualidad en tu ser. Muchas, muchas gracias. Sí, la verdad, yo pienso que justo en la mañana publicaba en Instagram un video donde decía literal, solo tenemos una oportunidad que te está dando el universo, que te está dando Dios, que te está dando la persona en la que tú confíes, en la que tú le reces o le pidas. Ujú. ¿Y por qué no vivirla como uno quiere? ¿Por qué no sacar y explotar su máximo potencial de lo que sea que uno quiere, aunque la gente se oponga o aunque la gente diga, ay, no, es que a lo mejor en eso no vas a triunfar, o es que eso no es para ti, o es que deberías mejor probar con otra cosa? ¿Pero por qué? Porque si es mi sueño y porque si toda la vida he luchado por algo, ¿por qué lo voy a dejar, sabes? Entonces pienso yo que a esta vida venimos a disfrutar, a hacer lo que uno más quiere y bueno, yo siempre he pensado esta parte como de, si de verdad no te gusta tu trabajo, si de verdad no te gusta lo que estás haciendo, siempre va a haber tiempo para que puedas cambiar las cosas y mejorarlas. Totalmente. ¿Nunca romanceaste con el reinado de la Feria de Aguascalientes? Sí, sí, también en algún punto también fue mi objetivo, pero pues llegó también esta oportunidad, entonces dije, pues la tomamos. Sí, 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 sí. Oye, es que sí, yo siento que el universo te buscó, porque los otros caminos se estaban cerrando de una u otra forma o postergando, y ya te tocaba a ti el sendero universal. Así que a vivirlo intensamente, con el nerviosismo de pronto, con la incertidumbre, pero debes de saborearlo y paladearlo, porque es la plataforma que te va a sumar cosas para el resto de tu vida. Ah, claro, yo la verdad lo estoy disfrutando al máximo. Le cuento a toda la gente así de que yo en cada sesión, en cada video, en cada cena, en cada comida, las veces que yo he convivido con mis compañeras, me siento tan agradecida, de verdad mi corazón explota de la felicidad de decir, no entiendo en qué momento llegué aquí, pero estoy tan agradecida. O sea, porque a lo mejor yo veo unos años atrás y esa linda como que estaba insegura de meterse a este certamen, diría, no inventes que lo estás logrando, en serio, ya llegaste a la plataforma que tanto habías soñado toda tu vida, por la cual te habías preparado tanto tiempo. Y como hace ratito te decía, todas las niñas que nos metemos a un certamen que no sea el de Miss Universe antes de, soñamos con pisar la plataforma. Yo pienso que todas las niñas ponemos la mirada en Miss Universe y sí, tal vez nos metamos a mil y un certámenes, a mil y un certamen antes de este, pero sinceramente nuestro objetivo siempre va a ser Miss Universe. ¿Quién no quisiera estar en esta plataforma y vivir todas las experiencias que estamos viviendo? De verdad que la organización nos cuida un montón, las producciones están espectaculares. No digo que la de los certámenes, los otros certámenes no, que también están súper bonitas y muy espectaculares, Ujú. pero Miss Universe es de otro mundo, justo como la palabra lo dice, un universo. Totalmente. Por aquí nos dice, nos comenta, vamos a ver, Andrés Rivera. ¿Ya contó cómo le invitaron a participar? ¿Hay una anécdota específica al respecto? Del Miss Universe. Sí. Ah, pues simplemente envías como un formulario a las plataformas de Miss Universo. De hecho, te hacen como varias preguntas. Tú obviamente tienes que responderlas desde tu corazón, obviamente, y pues envías como tu currículum, ¿sabes? Como si fuera un trabajo. O sea, de que mandas tus fotos, tu book, mandas tu pasarela, tu altura, tus medidas, la experiencia previa que ya has tenido en anteriores certámenes. Pues así, yo lo mandé, fui la elegida y se me dio la oportunidad de poder estar en la plataforma. Y pues ya una vez que fui elegida, me tocó ir a las oficinas de Miss Universe México. Bueno, y las oficinas de Miss Universe más bien, porque también están ahí en la ciudad. Ujú. Me tocó conocer a nuestro director nacional, platicar un George poquito, Figueroa. ajá, con George Figueroa. Me tocó platicar un poquito ahí con él, pues de mi experiencia, de los certámenes en los que yo había estado.
y todo muy lindo, la verdad. Yo iba cero nerviosa, que de hecho no sé por qué, porque si te soy sincera, en ocasiones sí soy como una persona como medio ansiosa y medio nerviosa. Y en esta ocasión no, en esta ocasión sentí que todo fluyó, todo fue como que se fue dando y no forcé nada, fue como de Dios, aquí ya estoy parada en este momento justo en donde yo quería estar, entonces deja que fluya todo, deja que suelte todo y que se tenga que dar lo que se tenga que dar. Y así se están dando las cosas. Sí. Oye, en una de las fotografías que estábamos viendo, traes un vestuario que trae hasta una capucha, todo en plateado. ¿Ahí qué evento era? ¿Dónde estabas? En mi graduación, sí, fue el vestido de mi graduación. Fue cuando me gradué hace como un año, 4 meses más o menos, en enero del año pasado. Llamaste la atención con ese vestuario de graduanda. Sí, 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 todas las niñas y la gente que fue parte organizadora del evento, era como, es algo único, nunca lo habíamos visto, está espectacular, todo el mundo chuleó el vestido, me encantaba. De hecho, salió de mi cerebro, obviamente de ver ideas en internet y inspirarme también en vestidos de Miss Universe, pero yo como tal llegué con la diseñadora y fue como de, a ver, quiero que el vestido sea así, 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 y con este color y con estas piedras. Y supieron aterrizar mi idea. Eres como cookies, la sencillez no se nos da. Claro. No, eso no es No, nuestro vocabulario. no, no entra, no, no existe nuestra realidad, ni en la más alterna. Oye, No, ¿y tienes novio? sí, 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 tengo mi pareja. ¿El Eh, delgadito? sí, sí, sí. Sí, Lo estuve viendo, dije, ay, dije, este novio se veía muy en serio la cosa. ay, sí, no, es una persona súper linda, de verdad me apoya como no se imaginan, siempre está ahí alentándome para echarme porras y andar y echarme a andar. Cuando, pues, obviamente, como a todas las personas nos pasa que a veces nos da como que el bajón o a veces dudamos de uno mismo, entonces, tanto mi Ay, familia como él, todo el tiempo es como de, no, tú puedes, linda, échale muchas ganas, has luchado tanto por este sueño, que tu disciplina se note al momento de que tú estás yendo, pues, a tus clases de oratoria, de pasarela, de inglés, ¿sabes? Y sí, ya tengo varios tiempo con él y súper agradecida con Dios de que me haya mandado un hombre tan maravilloso en mi vida. ¿cuánto tienen de haberse conocido? De conocernos, bueno, casi es el mismo tiempo, pero tenemos 3 años, 4 meses. Se echaron el ojo y formalizaron luego, luego. De hecho, nos conocimos en la universidad, entonces sí. ¿Es también hidrocálido? Sí, también es de aquí de Aguascalientes. Bueno, él sí es aquí de la ciudad. ¿De la capital? Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero ya, como yo justo estaba viviendo aquí en Aguascalientes ya cuando entré a la universidad, pues ya nos podíamos ver un poquito más. Ya solamente los fines de semana yo me iba para mi casa, como dicen los foráneos, para, Ajá, sí. pero sí, pues nos veíamos casi que todos los días en la universidad. Él iba unos años más arriba que yo, unos cuatrimestres más arriba. Entonces, él llegaba a salir más temprano que yo de las clases, porque él ya estaba saliendo y yo apenas iba como a la mitad de la carrera. Y había ocasiones en las que, no sé, por ejemplo, él salía a las 6 de la tarde, porque mi turno era en la tarde, y yo salía de que a las 10 y me esperaba, o sea, él me esperaba hasta que yo saliera para ir, para que me pudiera llevar a mi casa, pero desde el inicio siempre fue muy caballeroso y es una persona muy inteligente, entonces fue lo que me cautivó de él. Que dice, Oye, ¿por qué estabas en la tarde? Yo siento que en la tarde no, luego en la mañana no me alcanza para hacer las tareas. no, la verdad que sí, supe manejar mi tiempo de la mejor manera. Y aparte, cuando entré a la universidad, pues sí, solo como que me enfoqué en eso, ¿sabes? No estaba en ningún certamen ni nada, como que entré a la uni y fue solo enfócate en la universidad. Porque pues el hecho de que entrar a un certamen cuando estás en la universidad, pues se vuelve muy pesado. Y no porque no lo puedas hacer, claro que se puede y todo, pero pues para darle como el enfoque a las cosas, ¿sabes? Entonces, no, pues la verdad sí, sí me daba el tiempo para tanto en la mañana hacer mis cosas, porque también soy maestra de pasarela, entonces en la mañana era como que hacía mis clases de pasarela en el instituto en donde trabajaba y ya en la tardecita pues ya iba a mis clases acá en la universidad. Y A ver, la mañana no alcanza para la tarea y además trabajabas, pues ¿a qué hora hacías la tarea? sí, en la mañana era de En que la noche a las 12.
Sí, sí, también a veces había ocasiones en las que no daba el tiempo y pues uno se tenía que desvelar para hacer las tareas. Pero no, en la mañana era como, levántate, almuerza y ya vete arreglada para dar tus clases porque de ahí te tienes que pasar a la universidad. Y como mi universidad está hasta el norte de la ciudad, entonces pues sí era de que el centro quedaba un poquito retirado y era de que administra bien tus tiempos para que te dé todo, porque si no llegas tardes a las clases. Y pues obviamente en la universidad el llegar tarde, si juntabas varias faltas, pues reprobabas, entonces Claro. no había opción. O sea que chica organizada ya lo eres porque aprendiste a organizarte, nada de que no se puede, sí se puede, pero hay que tener todo en orden. Sí, siempre hay tiempo para todo cuando uno es bien organizado. Y luego llegó el flaquito y a ver, flaquito, ¿cómo a qué hora te atiendo? Sí, no, y nos veíamos en la universidad, entonces como que eso balanceaba poquito las cosas porque ahí como que nos dábamos nuestro tiempecito cuando nos daban los 15 minutos para ir a comprarnos algo, para comer, y era de que, ¿dónde estás? Ah, en la cafetería, muy bien, yo ya voy para allá, o así, o él cuando me llevaba a mi casa, se quedaba de que media hora platicando un ratito y ya, cada quien se iba para su casa. Bueno, yo ya estaba ahí, ¿verdad? Él era el que tenía que tomar su camino más largo, pero pues ahí Así encontrábamos es. tiempo. Actualmente, Linda, ¿qué edad tienes? 22 años, sí. Uy, muy chiquita. ¿Y cuánto mides? Se ve que eres muy alta. Sí, 1,80, 1,80. Bendito sea Dios, ¿de dónde? Es que a mí me daban pura leche deslactosada. A mí, como yo soy de Calvillo, en Calvillo también se da mucho el nopal. Entonces, aquí en Aguascalientes, Mm. cuando llegué a la universidad, todos me decían, no, pues es que de seguro comías puro nopal. ¿Y sí sabes por qué? ¿O te digo? No, a ver, ¿por qué? Que crecemos a lo baboso. Marco Antonio, tráeme unos nopales. A ver si tengo remedio ahorita yo. Está buenísimo, me encantó, así les voy a decir. ¿Estás comiendo nopal? Sí, así yo comí mucho nopal, yo creo, en mi infancia, o yo no sé. Bueno, hay gente que no crece, hay gente que nada más se le da lo baboso, pero bueno, pero el nopal, viva México, hasta nuestro escudo nacional está. Ajá, exactamente. Así es que ya saben, con nosotros no practiquen porque se les puede pegar como el nopal, lo babosos. Pero qué maravilla. Oye, y bueno, y por otro lado, ¿cómo, a ver si te acuerdas? Claro, tenías 14 años y ya estabas estudiando, practicando pasarela porque fue tu primer certamen. Pero ¿te acuerdas de aquella lejana, hace 8 años, 9 años, tu primera clase de pasarela? Ay, sí, sí, yo la recuerdo 100%. Fue aquí en un instituto de Aguascalientes en donde el director, bueno, se llama Froilán Richard Navarro, que es uno de mis grandes amigos que siempre también está ahí al pendiente apoyándome en absolutamente todo y es un buenazo en pasarela. Entonces, yo recuerdo perfecto sus clases. Yo me acuerdo que como era del municipio de Calvillo, entonces yo me tenía que venir cada fin de semana, sábado y domingo a practicar acá a Aguascalientes porque todo se daba aquí en la capital. Entonces yo me acuerdo que llegaba como entre 6 y 7 de la mañana aquí a Aguascalientes para las clases de pasarela y era mi cosa favorita, o sea, yo disfruto la pasarela más que nada, de verdad, a mí me encanta. Y mi primera clase, pues fíjate que siempre, no sé si fue como un don o un talento o algo así, porque nunca me salió mal, ¿sabes? O sea, obviamente la he mejorado muchísimo, pero mi director, bueno, de aquel tiempo del certamen en el que estaba, que era Team, siempre me decía, oye, es que tú tienes una pasarela muy bonita, ya habías estado antes en otro certamen, y yo, no, es mi primera vez, nunca había estado en un certamen, pero como que eso se me facilitó, pero obviamente con el tiempo pues fuimos puliendo detallitos, pero yo feliz, o sea, feliz de la vida cada que él nos daba clases. Tardábamos como entre 4 y 5 horas en cada clase, pero ay no, yo las disfrutaba en su máximo esplendor. Obviamente había que caídas y tropiezos, pero mientras todo fuera en la clase, pues qué mejor, pero ya a la hora del certamen que eso no nos ocurriera. Y además hay que estar mejorando, pues, dónde está la posición de la cadera, las piernas estiradas, flexionarlas en determinado momento, los hombros, la columna, y de pronto son demasiadas cosas que no andas así por la vida y que hay que modificar a la hora de hacer pasarela de reina de belleza, que algunas cosas sí las vas involucrando ya en tu vida diaria, pero luego dices, ay, no voy a andar como en pasarela como loca por las calles, pero bueno, tienes que hacer la tuya
para que tengas tu estilo y la manejes de manera fluida. Pero ¿a poco no quisieras andar en pasarela todos los días en la calle? Al menos yo sí. Claro. A mí me... Sí, a mí me encanta. Voy al Oxxo, que está aquí en la esquina, en pasarela. Pero luego de repente, como tengo que cruzar una calle, luego pierdo la forma cuando veo que viene un carro y me quiere atropellar. ¡Ay! Cosas. Corre, corre. Hasta splits me ha aventado, pero no importa. Lo regia no me lo quito. Exactamente, eso es lo importante, siempre mantener la postura, como de que no. Sí, así es. Y bueno, te pones en un mood distinto cuando vas a hacer traje de baño y cuando vas a hacer traje de gala. Ah, sí, obviamente. Para mí, bueno, mi pasarela favorita obviamente es la de traje de baño y la de vestido cóctel, porque siento que ahí puedes sacar como que sabes de qué más la sonrisa y mover más el cabello, y igual como un poquito más de cadereo y todo esto. Y siento que en el vestido de noche es como un poquito, que también está muy padre, obviamente también la disfruto muchísimo, pero es como un poquito más de sobriedad, más tranquila, más elegancia. Pero igual las dos me las disfruto un montón, pero en especial sí la de traje de baño, porque siento que ahí es como todo un show, ¿sabes? El espectáculo en donde tú debes sacar, que dicen poner la carne en el asador, órale, poner toda. Así es, toda la carne en el asador, es decir, el 100% de tu capacidad. Sí, sí. Oye, Linda, y bueno, y por otro lado, ya dominas perfecto el autopeinado y el automaquillaje. Claro, también. De hecho, pues desde ese tiempo, desde que yo entré en el Teen Universe de 2014, digo, desde el 2017, cuando yo tenía 14 años, pues empecé con todo esto del automaquillaje y el peinado. Si te soy sincera, no es de que yo pueda maquillar a otras personas, que en mi familia siempre me lo piden, ¿eh? Y siempre es como de, ay, ayúdame a maquillarme. Y yo, sí, claro que sí. No me sale tan espectacular, pero hago mi mayor esfuerzo. Pero sí, la verdad, en lo que es como mi cara y mi cabello, yo sí ya la experta, ya me sé mis facciones, ya sé cómo moldear mi cabello, ya en eso ya lo tenemos dominado. Sí, porque no es lo mismo maquillarte y conocer tus facciones y cómo te gusta, a que de pronto te diga la tía, a ver, maquíllame, pues tiene otro párpado, tiene otra piel, otras cejas, y Ah, ay, y no es lo mismo maquillarte tú que ponerle el pincel en la cara de otra persona. exactamente, sí, porque por lo mismo en las facciones, como uno ya conoce sus facciones, por eso es fácil, ¿sabes? Porque con el tiempo pues aprendiste a hacerlo y ya tienes la Sí. práctica, pero a comparación de con otra persona, pues nunca la has maquillado, entonces va a ser como que la primera vez, entonces ahí es como de, chin, ahora sí, a ver si me sale bien. Yo la verdad, mis respetos Sí. para los maquillistas porque les llega de todo, yo pienso, entonces hacen un trabajo estupendo con todas. Ay, sí, es un arte. Luego la gente dice, ay, él pone polvos. Se ponen en despectivos. No, ¿cuál pone polvos? Es todo un arte maquillar a la gente y sacar lo mejor de cada quien. Así es que respetemos las profesiones de cada quien y ahora sí que zapatero a sus zapatos, maquillaje a tus brochas, maquillista a tus brochas y a tus polvos y a todo. Por otro lado, también, pues has ido cambiando de ser una niña. Ahorita ya empiezas a ser una mujer y tus gustos y la técnica y la moda en maquillaje y peinado ha cambiado. ¿Te gusta cómo has evolucionado? Sí, la verdad que sí, yo pienso que a todas nos pasa, vemos nuestras fotos a lo mejor de hace algunos 8 o 7 años y yo misma digo, ay, no, qué mal me maquillaba, oye, y yo en ese momento juraba que me maquillaba espectacular y me encantaba cómo me veía, pero a veces el chino de que acá arriba súper marcadísimo de quinceañera o así de que todo el cabello súper esponjado, pero yo me sentía la más espectacular. Pero no, ahorita la verdad me encanta, sinceramente me encanta cómo me arreglo. A lo mejor y en un futuro también voy a decir, ay no, niña, ¿qué hacías? Pero no, pues la verdad sí he notado esa evolución en todos los sentidos, tanto en el automaquillaje como en el peinado, como en la pasarela. Todo siempre se puede mejorar, todo. No, no es como que te quedes ahí estancada o como que digas, ay, sí, ya soy la mejor, ya no voy a hacer nada. No, o sea, al contrario, hay que buscar la manera de seguir retroalimentándonos siempre y sacar hasta el máximo potencial de nosotros, porque, bueno, el cerebro es tan grande y tan maravilloso que ni siquiera hemos explotado el 10% de su capacidad. Entonces ahora Claro. Por otro lado, la familia opina, tus tías, tu mamá. Cuéntame, ¿quiénes integran tu familia?
Mira, la verdad es que somos una familia muy grande y muy unida. Bueno, no tan grande, pero en el sentido de que como en Calvillo, perdón, en el municipio de Calvillo, yo vivía con mi abuelita, vivíamos con mi abuelita. Entonces, en una casa, solamente en una casa, vivíamos de que mi abuelita, la hermana de mi abuelita, mis tres tíos y mi mamá, la pareja de mi mamá, mi hermano y yo. Entonces era de que todos 9 personas viviendo en una misma casa, todo el tiempo conviviendo, o Una familia de 10, 10 casi. sí, pues haz de cuenta, sí nosotros. Entonces siento que eso nos ayudó mucho a ser muy unidos y a estar todo el tiempo como que apoyándonos unos a otros, porque pues mi familia es muy, muy trabajadora, entonces pues toda su vida ha trabajado mi abuelita y todos, la verdad, mis tíos, todos son muy trabajadores. Entonces en ocasiones era como de que mi mamá de que, ay, no puedo cuidar a los niños porque voy a salir tarde de trabajar. Y mi tía, ay, no te apures, yo te los cuido, ven y aquí déjamelos en la casa, tú ve, regrésate a trabajar y así, ¿sabes? O sea, como que encontrando ese mutuo apoyo entre todos para que todo pudiera seguir y funcionar. Y pues ahorita están mega fascinados con todo. Cuando me fui a concursar la primera vez, ellos ahí estaban presentes, toda mi familia se fue al Nacional conmigo, la segunda vez igual, toda mi familia ahí nos ves viajando en grupo en nuestra combi rentada o ya sea La en el... familia burrón. Sí, sí, todos juntos siempre. Y no, pues ahorita están mega felices, orgullosos de todo este proceso porque siempre me decían como de, y si lo vas a lograr, y si tú te pones una meta y si por algo está en tu corazoncito ahí, es porque lo vas a lograr y es porque vas a llegar a pisar esa plataforma. Entonces, para mí, el hecho de que mi familia siempre me haya estado apoyando en todo esto, pues es un papel muy fundamental para mí porque obviamente pues sin ellos no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita. Y hasta la fecha me siguen apoyando en todo, en cualquier cosa que se necesite, que si el vestido, que si el maquillista, que si la sesión de fotos, todo. A propósito, ahora que estuviste ya en Ciudad de México haciendo algunas producciones y creo que próximamente las van a volver a citar, ¿cómo te sentiste integrada al grupo de 32 candidatas para esta edición 2025? Ay, no, pues todas súper lindas, de verdad. No hay una sola niña que no tenga un corazonzote y que sean tan, tan preciosas en todos los sentidos, tanto físicamente como por dentro, que yo siento que es lo primordial, ¿ok? Sí estamos en un certamen de belleza y qué padre que todas estemos luchando por un mismo sueño, pero pues también no hay que perder el piso y no hay que perder esa humildad que cada una de nosotras tiene, ¿sabes? Y yo Ujú. percibir eso en todas. Era como de que si te falta un tacón, yo te lo presto, que si te faltan las copas, yo te las presto, que si necesitas el vestido, yo te lo presto. O sea, siempre hubo como que este compañerismo entre todas y aparte también no hubo tanta oportunidad de poder platicar mucho rato porque justo pues las producciones estaban como muy marcadas por horarios para poder llevar un control, pero no, todas estuvimos como en la disposición de poder conocernos y de platicar entre nosotras mismas. La verdad que siento que todas lo disfrutamos un montón porque la organización nos cuidaba en todo, de verdad que si el cabellito se te mueve, ya estaba el peinador ayudándote a acomodártelo, que si la pestañita se te movió, de volada el maquillista iba a apoyarte para acomodarte la pestaña, la organización nos cuida en todos los sentidos. Yo le agradezco también muchísimo a la organización que nos cuiden tanto y que estén ahí al pendiente de nosotras para que siempre salgamos espectaculares. De alguna manera te diste cuenta que todas traen su sueño como tú, que todas, algunas traen experiencia, otras no tanta, pero que es válido el proyecto de cada una. Por eso no hay como ir a luchar con lo que tienes por tu sueño y que sea lo que el destino te tiene programado. Ah, sí, yo siempre he dicho, bueno, para mí es como que siento que Dios, desde que nos manda a la tierra, y no siento, más bien yo sí lo creo firmemente, ya nos tiene ese propósito a cada una de nosotras. Sí, sabemos que solo hay una corona, pero cada una de nosotros tiene un propósito por el cual llegamos a este momento de nuestras vidas. Ok, sí, a lo mejor ya sea que yo llegue a ganar la corona o que mi compañera llegue a ganar la corona, es porque ese es su propósito de vida. Yo siempre he creído que mi propósito de vida es este y por algo estoy aquí, entonces a disfrutarlo en su máximo esplendor
y pues a valorar cada minuto de esta experiencia. Y obviamente sé que mis compañeras piensan de la misma manera, que cada una de nosotras contamos con el valor y la disciplina suficiente para lograr todo lo que nos propongamos. Claro, y me he dado cuenta porque en el meet and greet que hicimos en el mes de noviembre, Coronas de la Belleza, allá en Ciudad de México, alrededor del Miss Universe, pude platicar con varias chicas de la generación anterior del Miss Universe México y ganó una, evidentemente, pero todas las demás, las que asistieron a la reunión, platicaban de la gran experiencia que vivieron y de lo que estaba sumando particularmente en sus proyectos profesionales y de vida. Entonces, hay coronas de éxito que el certamen deja. Exacto. La organización siempre nos dice, ok, sí, tú eres Miss Universe Aguascalientes, pero ¿en qué te puede ayudar esa banda a ti a crecer profesionalmente en tu carrera? Y no solamente que te lleguen a ver como la reina de belleza, ¿sabes? Sino que te lleven a ver como la persona profesional que eres. Ok, si ya estás en el certamen y estás luchando por un certamen al que vas a participar y por un objetivo, pero ¿qué te puede brindar la organización a ti con dicho título, ¿sabes? Entonces, la verdad a mí me ha abierto las puertas de una manera tan grande aquí en Aguascalientes, o sea, tan solo el hecho de que puedas crear contactos para hasta en un futuro yo tener un mejor trabajo o hasta, bueno, a mí también me encanta el modelaje, entonces también de esa manera pues la gente me conoce y me puede llegar a contratar para hacer ciertos trabajos, ¿sabes? De modelaje, entonces te abre las puertas de una manera maravillosa que justo como decíamos, ok, sí es una corona, pero también hay muchas coronas de éxito que te pueden llevar a otros lugares que también te van a hacer tener el éxito que tú necesitas o que tú quieres, ¿sabes? O ayudarte a cumplir el objetivo que tú tienes pensado. Porque, por ejemplo, también muchas de mis compañeras tienen una marca personal o una marca propia, ¿sabes? Como son emprendedoras. Entonces, yo siento que el certamen y la organización les puede ayudar para hacer crecer su compañía, para hacer crecer su empresa y obviamente hasta en un futuro ser de unas marcas muy reconocidas a nivel internacional. De hecho, tú comentas que eres preparadora en pasarela. Sí, Entonces, el hecho de que estés pisando esta plataforma ya te da un plus como atractivo comercial para las chicas que quieran estar ahí contigo. Eso por un lado, pero por el otro, ¿has leído que la fanaticada apuesta por ti para obtener la corona? sí, he leído varios comentarios por ahí muy lindos en mis redes sociales y también en las redes de la página de Miss Universe México. Y obviamente yo agradecida con toda esa gente que confía en mi trabajo, que confía en mí y que está apostando porque Aguascalientes se traiga la corona este año. Y créanme que no los quiero defraudar, no va a ser así. Yo estoy dando absolutamente todo de mí para que las cosas se den de la mejor manera y puliendo cada detallito en lo absoluto para que no quede ni un cabito suelto. Y obviamente muy agradecida por toda esa gente que nos apoya, que nos está echando porras desde redes sociales, aunque no nos conozcamos a lo mejor personalmente. Yo sé que ellos nos quieren y pues nos tienen un lugarcito ahí guardado en su corazón. Claro, por supuesto, y el apoyo siempre es lindo. Sí, de repente se convierte en presión, pero finalmente dices, bueno, tengo el apoyo y vamos a darlo todo porque así es como hay que vivir esta experiencia. Exactamente, sí, siempre dándolo todo y como tú dijiste al principio, en nosotros siempre hay una luz en la que hay que brillar todo el tiempo y en la que hay que demostrar de qué estamos hechas, ¿sabes? Entonces, el escenario de Miss Universe es para eso, para demostrar todo lo que hemos logrado durante años, todo lo que nos hemos esforzado y todo lo que hemos trabajado por este sueño y pues va a ser nuestro momento de brillar, nuestro momento de poder a lo mejor no demostrar, porque yo siempre he dicho que no tenemos que demostrar nada a nadie, sino a nosotras mismas, pero va a ser el momento de demostrarnos a nosotras de qué somos capaces y pues disfrutar el momento de tanto esfuerzo y de tanta dedicación que le hemos puesto. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué nos están escribiendo y nos dice Isabel Torres, triunfadoras sin corona, pero exitosas. Las chicas que no ganaron corona el año pasado. Por acá nos dice Paco, pregunta, ¿cuál de tus compañeras ves fuerte en esta competencia? Ay, es que, ¿cómo les explico? Es que a lo mejor ustedes las ven en redes sociales,
pero nosotras ya nos conocemos en persona todas. Y de verdad que no pudiera elegir a una. O sea, yo siento, y justo lo vengo mencionando desde el día 1 que las conocí, que todo se va a decidir el día en que nosotros pisemos el escenario de Miss Universo. O sea, el día que nosotros pisemos la plataforma de Miss Universe México, el día de la final, el día de la preliminar, es el día que se va a elegir todo, porque literal, todas mis compañeras, yo sé que son, como ustedes dicen, coronables, todas tienen la capacidad y los valores suficientes para poder lograr esa corona, así como yo también los tengo, y sé que cada una de nosotras va a dar todo de sí para traer esa corona a sus estados, y independientemente de la que gane, sé que haremos un papel increíble. Entonces, no es como que vea a una como que resalta más o como que es más que una que la otra, sino al contrario, yo siento que todas estamos dando todo de nosotras para que se dé muy bonito todo esto y ustedes también puedan disfrutar de todo este show que se hace. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Linda. A ver, chicos, déjenos su like, ya hay muchas personas conectadas, déjenos un like, regálenselo, es gratuito a Coronas de la Belleza para que todos ustedes nos apoyen a crecer mucho más. Nos dice por acá Paco, saludos, mi querida Cuquita, saludos, Paquito, ¿cómo estás? Por acá dice Almeric, pregunta del top 5 del Miss Universo 1980, qué bárbaro, Almeric. Dice, ¿en qué eres diferente ahora de la primera vez que competiste en un certamen de belleza? 100% sería el hecho de que me siento una mujer más madura, más consciente, más preparada, porque uno siempre cambia. O sea, yo no soy la misma persona de hace 5 años, sino todo lo contrario. Me he preparado para poder llegar a este momento y poderme demostrar a mí misma que los sueños sí se cumplen siempre y cuando uno trabaje por cumplirlos y por ganarse a la gente, obviamente también, y ganarse al jurado más que nada, obviamente, y demostrar de lo que estamos hechas, demostrar el por qué estamos aquí y el por qué llegamos aquí. Totalmente de acuerdo también. Fíjate que les pregunto, les digo a todos mis joyas de la corona, fíjense que les pregunto siempre a las chicas, ¿cómo andas con el dominio del inglés? Porque me gustaría que nos sorprendas. Ah, bueno, pues entonces algunas que están estudiando y preparándose, puliéndose para tener un muy buen nivel en el certamen, vamos a dejarlas que nos sorprendan ya que inicie la concentración, porque hay unas que le están dando bien fuerte, como es el caso de Linda. Así es de que vamos después a dejarnos sorprender ya en concentración con ese tema. Muchas gracias y bien contestada esa pregunta. Omar Guadarrama Díaz dice, es muy bella y sencilla, tiene gran elocuencia y resalta mucho su oratoria. ¿Cuál considera que su característica distintiva, cuál considera que es su característica distintiva y que la puede hacer ganar el concurso? Saludos y mucho éxito. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y 100% sería mi disciplina. Siento que mi disciplina, mi responsabilidad, las ganas que se notan al momento de yo pisar ese escenario, sé que eso me hace resaltar muchísimo porque para mí es como, ya estás aquí, ya estás en el momento, tantos años luchando por lo que querías, que ahora disfrútalo, pero al mismo tiempo también ten esta disciplina y esta responsabilidad de hacer absolutamente todo lo que se te pida. Que si a las 2 de la mañana te tienes que levantar, a las 2 de la mañana tú te levantas. Que si no duermes 24 horas, que justo nos pasó en la concentración que tuvimos así pequeñita en Guadalajara con unas compañeras, todo un día entero no dormimos y para mí fue como de no pasa nada, o sea, aquí venimos también a trabajar, para mí esto también es un trabajo y un sueño y mi disciplina siento que es 100% la que me caracteriza y mi responsabilidad por querer cumplir todas las cosas que se nos piden. Así es, eso habla de disciplina y mucho enfoque, como debe de ser las cosas, porque este es un casting para un trabajo, chicos, de representación como reina de belleza. Lalo Banda dice, saludos desde Irapuato, somos vecinos estatales, me tiene encantado la reina hidrocálida, está hermosa. Ay, muchísimas gracias, gracias por todos sus lindos comentarios, de verdad. Hace rato que comentaste, dice Pedro Díaz, lo de los nopales, jajaja, ja, ja, ¡vivan los nopales! Sí, sí, que vivan los nopales. Sí. No nos vayas a gritar como lo hicieron en el en el Miss Supra, que gritó esta niña, ¡viva los tacos! No, los nopales no, los dejamos para la plática informal. Nada Sí, más. nada más es para echar el chismecito un ratito y plática Sí, amena. así es.
Así es, que fue muy característico y me gusta como estrategia icónica, pero no funcionó muy bien, así que mejor otras frases. ¡Viva Aguascalientes! No, no sé, algo. Feria. Almeric, pregunta a Filipinas del top 5 de Miss Universe 1980. Si pudieras conocer a alguien del mundo en general, ¿a quién sería y por qué? Ay, ¿a quién sería? A Pienso, alguien del mundo, me imagino que como algún líder o lideresa, no cualquier gente, porque pues todos somos alguien del mundo. claro. Bueno, yo respondería 100% que, bueno, hablando como de este ámbito de los certámenes de belleza, sería Paulina Vega. Ay, es que yo, a Paulina Vega y Amelia Vega son mis Miss Universe favoritas. Para mí son unas niñas muy elocuentes, muy frescas, muy naturales, que de hecho yo he basado como, ¿sabes? Como este prototipo de decir, ah, yo me quiero ver así. No ser como ellas, sino tener como una figura de referencia para yo hacer mi mejor esfuerzo y tener un referente respecto a ellas. A mí me encanta su participación en el Miss Universe, Paulina Vega, que fue Miss Universe en el 2014, y Amelia Vega, que fue en el 2007, y obviamente aprovecharía para que me dieran algunos tips y algunos consejos de cómo fue que llegaron hasta donde llegaron. Correcto, aprovechar ese contacto con ellas. Muy bien. Pedro Díaz dice, ay, se me enchina la piel solo de escuchar sus respuestas. Amando a Linda. Ay, gracias. Dice por acá José Barajas, aguas con la de Aguascalientes. Agua. Así es. Rubí Rentería, saludos Linda desde Calvillo. Ay, miren, ya tenemos a alguien de Calvillo. Saluditos. Ahí está Rubén Rentería. Daniel Quintana Hernández nos dice, Aguascalientes, la máxima de este año, pero sí le hace falta oratoria, hay que pulirla más para que vaya a recoger corona. ¿Te parece, Daniel? A mí me gusta mucho su oratoria. Por lo menos platica de manera muy fluida, muy casual, muy empática. No sé Bueno, cuál sea tu perspectiva. claro, también se aceptan todos sus consejos y obviamente yo siempre los estoy leyendo ahí en redes sociales para mejorar en absolutamente todo porque como siempre les digo, claro que se puede mejorar más. Sí, por supuesto. Ahora que estás puliendo, Linda, así todavía no hay fecha de la concentración, todavía no se habla de una final, pero ¿cuál es esa parte que dices, es lo que quiero pulir todavía más porque es lo que me fortalecería mucho? Sí, mira, yo la verdad ahorita siento que en todas las áreas estoy como en su totalidad, ¿sabes? Solo como que las estoy puliendo al 100% todas para que no quede duda de que queremos la corona. Pues podría ser justo como que la oratoria podría ser una de ellas en las que me estoy preparando más. Eh, Ajá. También podría ser el inglés también es una de las cosas en las que me estoy preparando ya al 100%. Tenemos maestra personal y aparte pues estoy yendo a una academia que se llama Quick Learning, entonces Ajá. pues, ya estamos ahí puliendo detallitos para que no quede duda de que cuando lleguemos al nacional vamos a desenvolver un gran papel. Sí, muy bien. Hace rato que comentaste que te gustaría conocer a una Miss Universo, ¿cuál te referiste? A Paulina Vega. Paulina Vega. Paulina, es que por acá comenta alguien, dicen, Amelia Vega ganó en el 2003, dijo Paulina Vega, no Amelia Vega. Ajá, Amelia Vega fue del 2003, y Amelia Vega de 2003 y Paulina Vega. Amelia, y Paulina 2014. Sí, 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 gracias por la corrección. Sí, sí, así es, así es. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo, a diferencia de los Teen Universe, cómo piensas disfrutar? ¿Qué diálogo interno has tenido de cuál va a ser la forma en que tú abordes, disfrutes, pero también pelees por la corona nacional en esta plataforma? Mira, yo sinceramente no llevo como una expectativa, porque no es como de decir, yo quiero que el Miss Universe supere mis expectativas de tal cosa, no, porque yo sé que ni siquiera tengo que tener una expectativa porque todo me lo va a superar, o sea, yo ya con las Ajá. producciones que tuvimos dije absolutamente en todo, ni siquiera yo me visualizaba de esta manera, no me lo imaginaba. Entonces yo no voy como con una expectativa, yo voy como de universo, regálame lo que tú me quieras regalar, yo estoy aquí con los brazos abiertos y voy a recibir absolutamente todo lo que tú me quieras dar.
Y pues yo voy obviamente con esa mentalidad de querer ir por esa corona, de darlo todo, de estar súper pendiente a todas las actividades que se nos pongan, pero obviamente también voy con la mentalidad de disfrutar, de no crear como esta parte en mí de frustración y de ansiedad, porque siento que eso a veces nos llega a perjudicar a las reinas, como el estar todo el tiempo sobrepensando las cosas y el decir como de, ¿y si lo estoy haciendo bien? ¿Y si me sale mal? ¿Y si me caigo? ¿Y me veo bonita? ¿Y el cabello? ¿Sabes? Como que siento que eso hace como que el proceso se haga muy tedioso en vez de que lo disfrutes, en vez de que lo ames, en vez de que estés como tan feliz por el momento que estás viviendo. Entonces, yo voy con esa mentalidad de tener los brazos abiertos y decir, universo, tú sorpréndeme, regálame lo que tú me quieras regalar, que yo aquí estoy esperándote y obviamente pues preparándome en todo para que no dudes de que yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Sí, totalmente de acuerdo. Acá dice, pregúntale qué opina de las dos Miss Universe México que ha dado Aguascalientes. Ay, espectaculares las dos. O sea, Karina González y Wendy Esparza, yo las adoro, las amo. No he tenido el gusto de conocerlas, de hecho, justo las quiero contactar, pues obviamente para que me den ahí sus consejos, para platicar un ratito ahí con ellas y que me digan qué tal vivieron su experiencia y qué fue lo que a ellas más les funcionó. Entonces, esperemos ya próximamente tener el gusto de poder conocerlas en persona y pues obviamente para retroalimentar toda mi preparación y, o sea, qué mejor que sean ellas que ya fueron a un Miss Universe. Entonces, yo sé que cualquier consejo que ellas me den me va a poder ayudar en todos los sentidos. Claro, ay, a ver si las invitamos aquí, que estén en una entrevista, ellas dos y tú. Estaría Yo increíble estaría feliz de aquí fuera. para platicar. Se los voy a proponer a ver qué opinan. Y por acá nos dice Isabel Torres, así es, Linda, con los brazos abiertos y que el universo te sorprenda. Vas por muy buen camino. Muchas gracias. Neto R dice Aguascalientes ganadora. Gracias, gracias, gracias. Daniel Quintana Hernández dice, sí la veo ganando la corona, pero que no se confíe. Vamos, reina. Gracias, Daniel. Gracias. Por acá también nos dice Omar Guadarrama Díaz, ¿cómo quitarías el estigma de cosificación a la mujer que tienen los concursos de belleza? Mira, yo siento que en los certámenes de belleza por mucho tiempo siempre fue como este estigma de que la mujer era, solo tenía que ser bonita, ¿sabes? Y solo tenía que verse perfecta. Pero para mí, yo siento que con el paso de los tiempos, pues sí se ha ido erradicando eso, porque ya una reina de belleza no solamente es bonita, sino todo lo contrario, ya es, tiene una inteligencia emocional que se necesita mucho para estar en un certamen y aparte ya tiene una inteligencia intelectual en la que ella ya demuestra a través de las preguntas en el escenario qué es lo que ha aprendido a través de sus experiencias y sus vivencias a través de los años. Entonces, yo siento que ese estereotipo de la mujer que se tenía antes en los certámenes de belleza ya no es igual, porque aparte ahora realza el valor de la mujer y ya no es solo porque sea una mujer bonita, ¿sabes? Entonces, para mí los certámenes de ahora es una plataforma que empodera, que ayuda a la mujer para crecer profesionalmente y obviamente también la ayuda a confiar y a creer en sí misma. Wow, por ahí alguien me comentaba, oye, dicen que a todas las reinas nada más les dices que están maravillosas, y es que me han sorprendido. Me han sorprendido y realmente me encanta el poder que en tu caso, por ejemplo, tiene tu carisma y la oratoria. Me llamó la atención que decían que se pulen oratoria. Siempre somos mejorables, siempre nos podemos superar, pero tu empatía, carisma y capacidad de comunicación verbal me gusta mucho. Así es de que creo que son de tus fortalezas, pero siempre habrá cositas que pulir. Qué bueno, porque si no nos aburriríamos de que ya llegué a donde nadie me alcance y a triunfar se ha dicho nada más porque sí, siempre podemos mejorar. Sí, claro, aquí también lo emocionante es la competencia, sentir esa vivencia Sí. de tengo que dar más y tengo que dar otro granito de arena para que se note que yo quiero ganar. Sí, aquí nos dice Omar, bravo por la respuesta, me encanta. Gracias. Mi favorita dice Diar Girold. Por acá nos dice también Elvis Luzardo, hermosa, ya pónganle la corona.
Muchas gracias por todos sus comentarios. Pedro Díaz comenta, Linda tiene todo para ganar. Apoya Doña desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Muy orgulloso de nuestra representante. Ay, desde Rincón de Romos también un saludote para todos allá. Por acá dice Brandt, si ganaras el concurso, ¿qué propuestas novedosas traerías como moda, estilismo, saludos? Mira, yo sinceramente me considero una persona como muy natural, entonces yo siempre le voy a ser fiel a mi estilo y a mi styling, ¿sabes? O sea, siento que, ok, sí está padre esto de proponer nuevas ideas y obviamente voy a llevar mis outfits al nacional en donde pueda proponer estas cosas diferentes a la organización, pero siempre respetando como mi línea, ¿sabes? Siempre me he considerado una persona como muy natural, muy neutra, pues con mucha elegancia, entonces pues siento que lo que yo haría sería seguir como mi estilo y ya solamente armar esos outfits que se van a usar en la concentración basados en lo que a mí me gusta, ¿sabes? Siéndole fiel a lo que me gusta y siéndole fiel, pues obviamente a lo que llevo siéndole fiel ya varios años a mi estilo. Dice por acá Omar Guadarrama Díaz, es curioso porque hay muchas mujeres detractoras de los concursos de belleza y los consideran hasta ofensivos, pero miren, los argumentos que nos dio Linda dejan desarmadas a todas las personas que piensan que los certámenes de belleza cosifican a las mujeres. Imagínense también los certámenes de Misters, pues también se cosificarían y sin embargo el impulso que pueden recibir a nivel profesional y personal, ¿por qué no? Es muy importante. Y oigan, estamos hablando de gente que pule el cuerpo y de manera integral es bella, pues hay que aprovecharla, se los dice esta sexagenaria que de pronto pues ya la belleza se va haciendo más espiritual, así que mientras podamos lucir físicamente la belleza que tenemos, apoyada en lo que somos internamente, oigan, hay tiempo para todo. Entonces, este es el tiempo de lucir el palmito. Y bueno, nos dice por acá Walter Hernández, te queremos. Apoyo desde Guatemala. Un saludote. Blake Leland. Hola Blake, tenía mucho de no saludarte. Qué gusto contar con dos mujeres tan bellas e inteligentes. Gracias. Gracias. Isabel Torres. Linda, una propuesta fácil, una dieta especial para evitar el sobrepeso y para crecer. Todos a comer nopales. Pues sí, es la muestra ella, para muestra linda. Para que quedemos tan lindas como linda. Muchas gracias. Sergio Pérez Navarro. Esta niña de Aguascalientes será la que nos representará en Miss Universo 2025. Es mi favorita. Ay, que Diosito los escuche, por favor, que así sea, que sus predicciones se hagan realidad. Y pues ojalá que primeramente Dios ya estemos pisando el escenario de Miss Universe en Tailandia. Dice por acá, Dear Girol, una belleza tan fresca. Por acá nos dice Neto R, de ganar Miss Universe México, en un futuro está abierta a entrar en el mundo artístico como muchas Miss México. ¿Cómo qué, perdón? Que si te interesaría después de ganar Miss Universo, entrar al ambiente artístico. Ah, claro, claro, 100%. Yo la verdad, a mí me encanta el modelaje, también, de hecho, justo trabajo de eso, entonces a mí me encantaría poder incursionar ya en estas pasarelas, pues ya de alta gama, ¿sabes? O sea, con los diseñadores que Dolce Gabbana, Dior, L'Oreal, a mí me encantaría poder ser embajadora de todas esas marcas, entonces esperemos en Dios que en algún momento de mi vida pueda estar viendo este live y recordando que yo dije esto y se me haya cumplido también ese sueño, como de que no. También te podría ver conduciendo primero un matutino que me encantaría ver y no me lo perdería para que me dieras el levantón anímico que necesito para empezar mis días. Y por otro lado, más adelante, por la cultura que manejas, lo informada que eres, siento que también un análisis, un programa de análisis de temas que nos interesan como comunidad, te veo como una gran comunicadora en la televisión o en cualquier plataforma de las que quién sabe qué vaya a pasar. Ahora ya nos sorprende la tecnología, pero tienes una gran capacidad comunicativa que me gustaría también explotaras. Sí, también yo estoy también súper abierta a entrar en los programas de televisión en los que yo sea la conductora y cómo no, al rato estar ahí a un ladito de nuestra Andrea Mesa. Así, aunque digan, Telemundo le compró la corona, linda.
Ya veremos, ya veremos. No hay que cerrarse las puertas de ninguna manera. Y por acá nos dice, eso es tuyo, Linda, dice Juan Carlos Feregrino Olvera. Hoy, Linda, me encantó conocerte, me quedé impactada porque sabía de tu belleza por las fotografías y tu Instagram y del favoritismo en redes sociales, pero realmente la chica con la que acabo de convivir me ha dejado un grato sabor de boca. Ay, muchas gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad, por darte el tiempo, de verdad, nuestro tiempo es sumamente valioso y te agradezco a ti por dármelo a mí, por aprovechar esta plataforma, por aprovechar los medios digitales ahorita que tenemos la oportunidad de a lo mejor no nos conocemos en persona, pero ya tuvimos la oportunidad de platicar un ratito por aquí y obviamente yo feliz y encantada de volvernos a ver en alguna otra entrevista que me llegue. Claro. Y sinceramente yo la pasé bomba, me encantó, lo disfruté y muy a gusto. Yo siempre abierta a cualquier otra oportunidad que se nos presente para poder platicar. Pues vamos a seguir en contacto y ahorita que hablábamos de decretos, fíjate que cuando era joven pensaba, ojalá que cuando llegue a una edad ya mayor, haya alguna televisora que se siga interesando en contenidos para acercarnos a los seres humanos, para poder apapacharnos, para darnos ánimos, para apoyar nuestros estilos de vida, todo, ojalá que se dé. Pues no hubo televisora porque llegaron a redes sociales, hace 30 años no existían y hoy por hoy es increíble pensar que si yo decía, ojalá el canal quedara cerca de mi casa, puedo trabajar desde mi casa en esto. Así es de que me siento muy bendecida y como tú, llena de esperanza para que el futuro siempre nos esté sonriendo. Claro, no duden que lo que uno pide al universo siempre se da. Entonces, mientras uno lo desee con todo el corazón y dé el esfuerzo suficiente para lograrlo, yo pienso que todo se nos da. Entonces, sí. Así como tú en algunos años pensabas que esto no podía ser posible, ahorita tú miras atrás y agradeces absolutamente por todo lo que estás viviendo, ¿a poco no? Todo, y lo agradezco cada día, cada momento, porque hay que vivir y disfrutar este momento. Al rato, las cosas pueden ser distintas. Te mando muchos besos, preciosa. Igualmente, muchos besos desde acá de Aguascalientes. Aquí tienes tu casa. Pronto ya va a ser la Feria de San Marcos para que nos vengan a visitar. Entonces, sí. Aquí tienen las puertas abiertas de tu casa en Aguascalientes para cuando gustes venir. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque habrá más cosas en las que vamos a coincidir en este camino que llevas al Miss Universe México. Muchos besos, pásala bien. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Y chicos, pues bueno, me despido ya porque ahorita vamos a empezar con la entrevista para Camila Canto de Puebla, de Miss Universe Puebla. Entonces, ¿qué tal la sorpresa que nos llevamos ahorita? Qué linda la hidrocálida. Vamos a conocer ya a la poblana y todas las chicas que han pasado ya por esas entrevistas más las que vienen nos van a sorprender porque en México hay belleza integral para tomar, disfrutar y aventar al cielo y compartir con el mundo entero y en este caso con el universo. Chicos, nos encontramos en un momentito, en unos 10 minutitos, 15 máximos, ¿no? Sí, nos estaremos conectando ya con Camila Canto de Puebla. Besitos y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, ahorita los veo. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.